¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien esta mañana de viernes, la última del mes de junio. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes la participación nuevamente con nosotros en este webinar, en donde traemos un tema de relevante interés por la situación en la cual nos encontramos como país, como región, y es un parteaguas para comenzar una nueva relación trilateral con dos países amigos, hermanos, aliados y con quienes hemos trabajado en más de 20 años para cimentar una región competitiva. Mi nombre es José Luis Valencia, soy director general de COMCE Veracruz y a nombre de este organismo empresarial les doy a todos la más cordial bienvenida. Quiero agradecer la participación de todos ustedes en este webinar, así como también destacar la gran colaboración que tenemos con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Nacional Financiera y Bancomext, quienes son nuestros aliados estratégicos para poder llevar con ustedes este seminario virtual y de esta manera podamos impulsar y apoyar sus negocios para buscar ser competitivos ante las circunstancias que hoy en día estamos atravesando en el país, en el mundo y bueno, ante este entorno de incertidumbre también provocado por la pandemia. Quiero agradecer al ingeniero Luis Manuel Cuevas Padilla, director de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, por acompañarnos e igualmente me gustaría invitarlo a que nos brinde un breve mensaje antes de comenzar en forma con la participación de nuestros expositores. Ingeniero Cuevas, se encuentra por ahí para que pueda brindarnos un mensaje de inicio. Sí, muchas gracias, José Luis. Pues bueno, la verdad es un honor que me permitas dar estas palabras, sobre todo teniendo en cuenta la calidad, la enorme calidad de nuestros ponentes, que esté también presente nuestro presidente de COMCE Veracruz. Y bueno, creo que este webinar será de los más interesantes. Ingeniero, me parece que no estamos escuchándolo. Perdón, bueno, no sé si ya se escucha. Sí, yo sí escuché. Gracias. Pues bueno, les decía, muchas gracias por el honor de dar estas palabras, sobre todo considerando la gran calidad de nuestros ponentes, el que esté presente nuestro presidente de COMCE Veracruz. Y pues bueno, creo que este va a ser uno de los webinars más interesantes de toda la serie que hemos tenido, sobre todo el tema y la oportunidad del momento en que se da el tema. La certificación de origen en el TEMEC es algo muy relevante porque, pues como saben, si un producto no acredita que es mexicano, no puede obtener los beneficios arancelarios derivados de los tratados de libre comercio que ha suscrito nuestro país, incluyendo obviamente el TEMEC. Entonces, hay cambios en la forma de hacer la certificación de origen, de acreditar que un producto es mexicano, algunos cambios con respecto al Telecan, y creo que es más que oportuno este webinar para aquellos empresarios que ya están exportando a Estados Unidos y Canadá o que van a empezar a exportar, que sepan cómo tienen que acreditar el origen de sus productos y que puedan gozar de las ventajas. Pues muchas gracias. Y bueno, es un honor que el licenciado Héctor Troncoso y la maestra Lisbeth Troncoso pues nos vayan a impartir este tema. Tengo el gusto de que pues me los presentó nuestro presidente de COMCE Veracruz allá en el Congreso sur-sureste de COMCE y bueno, sé la enorme calidad y experiencia de muchos años en el tema. Pues, muchas gracias y bienvenidos. Agradezco mucho su mensaje, ingeniero Cuevas, y bueno, sin duda, como se ha mencionado, un tema relevante de importancia, y como Veracruz tenemos una particular participación dentro de esta integración regional, y cabe destacar que a través de este litoral marítimo entran y salen muchas mercancías que forman parte del intercambio global
dentro de estas cadenas regionales de valor. Y bueno, ante ello es que también es nuestra preocupación e interés en llevarles este tema. Quiero agradecerles a todos los empresarios, emprendedores que nos acompañan el día de hoy, académicos también de diversas universidades, igualmente a nuestros colegas de COMCE Noreste. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, destaco que está con nosotros nuestro presidente de COMCE Veracruz, el licenciado Gerardo Cárdenas, quien siempre nos acompaña en estos eventos. Y bueno, es, como les comenté, de nuestro máximo interés poder compartir esta información con ustedes. Bien, pues sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestros expositores del día de hoy. Son dos expositores que, más allá de ser familia, forman parte de la comunidad de profesionales de comercio exterior mexicana, y me refiero al licenciado Héctor Troncoso Serrano y a su hija Lisbeth Troncoso Trejo. Me voy a permitir destacar algunos detalles importantes de su trayectoria, simplemente para que vean la experiencia que tienen en este ramo. El licenciado Héctor Troncoso Serrano es abogado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especializado en comercio exterior y cuenta con más de 45 años de experiencia en la materia. Asimismo, ha formado parte como asesor y consultor externo con diversos clientes, atendiendo aspectos que se relacionan con materia aduanera y comercio exterior, así como otros asuntos jurídicos. Es importante destacar que ha impartido cursos para apoderados, para la preparación de apoderados aduanales a través del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación, así como en asociaciones diversas de la República Mexicana, incluyendo también a la Asociación de Agentes Aduanales de distintas aduanas del país. Ha fungido como participante en reunión para diseñar programas de capacitación para puestos claves en aduanas, en el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal. También ha sido instructor de capacitación en legislación aduanera para dictaminadores aduaneros de toda la República Mexicana. Laboró en la Administración General de Aduanas, ocupando como último cargo la jefatura del Departamento de Operación Aduanera en la aduana de Matamoros. Adicional a esto, se ha desempeñado como expositor, conferencista, catedrático en universidades públicas y privadas, principalmente en la asignatura de Derecho Aduanero y relacionadas a comercio exterior. Bien, licenciado Héctor Troncoso, muchas gracias por acompañarnos. Me voy a permitir compartir igualmente una breve reseña de la maestra Lisbeth Troncoso Trejo. Ella es socia de Troncoso y Troncoso Consultores, licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, cuenta con un grado de maestría en Derecho con orientación a Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En ambas instituciones se titula con mención honorífica. Así también cuenta con un diploma en compras y logística por el TEC de Monterrey. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional. Es especialista en planeación fiscal, derecho aduanero y logística internacional. Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como responsable en áreas de comercio exterior y logística internacional para importantes empresas transnacionales, para México y otros países de Latinoamérica. Igualmente ha participado como especialista en materia aduanera para algunas reuniones del Meeting of the North America Steel Trade Committee en Washington, D.C., así también como miembro de la industria siderúrgica en México. Obtuvo autorización por el SAT como apoderada aduanal, ha establecido distintos centros de distribución logística, e igualmente que el licenciado Héctor Troncoso se ha desempeñado como conferencista y catedrática en comercio exterior en distintas universidades a nivel profesional y posgrado. Bien, estimados participantes, pues como pueden ver, tenemos una amplia trayectoria que el día de hoy nos van a engalanar con una aportación trascendental sobre este tema de la certificación de origen en el TIMEC. Y ante ello, cedo el uso de la pantalla y el uso del micrófono para nuestros expositores. Licenciado Troncoso,
Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos desarrollar esta sinergia. Les cedo el uso de la pantalla. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por participar. Buenos días a todos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a nombre de Troncoso y Troncoso la invitación a participar en esta conferencia al Contra Veracruz, a Gerardo Cárdenas y a José Luis Valencia. Igual agradecemos las palabras del ingeniero Luis Cuevas y agradecemos el apoyo pues de SEDECOP, Bancomex y NAFIN. A todos los que nos acompañan como participantes, esperemos que esta hora y media que tenemos para platicar sea de utilidad para llevarse un poquito más acerca de este importante tema que es la certificación en el TEMEC. Como todos sabemos, en varios países del mundo, estábamos comentando, hemos pasado y estamos pasando por una incertidumbre económica. Los tratados internacionales son un motor importante para lograr el crecimiento. Como todos sabemos, el 1 de julio del 2020, estamos a la vuelta, unos cuantos días, entra en vigor el TEMEC. Es importante destacar que aun y cuando podríamos decir que nace del resultado de la modernización del actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, no menos cierto es que estamos ante un nuevo tratado internacional. Este nuevo tratado internacional, entre otras cosas, ¿qué recoge? Recoge las ventajas tecnológicas, es decir, busca menos burocracia, busca mayor facilidad administrativa y estar automatizado. Recordemos que dentro de los tratados o acuerdos internacionales es importante precisar el país de origen, ya que en función del país de origen se pueden determinar los aranceles y a su vez las desgravaciones, por supuesto, observando estrictamente las reglas de origen. Precisamente uno de los temas en que, perdón, uno de los compromisos negociados para este tratado es precisamente la modernización en el esquema de la certificación de origen. Es decir, ya no vamos a ver el mismo procedimiento que vemos con el actual TELECAN. Decíamos, estamos aprovechando las nuevas plataformas y la nueva forma de trabajar. Entonces, uno de estos aspectos relevantes para el cambio es justamente la certificación de origen. ¿En qué consiste esta modernización? Vamos a empezar por un tema muy importante, que es que se elimina el formato. Y me detengo un poco acá para comentar que hemos visto que algunos despachos, incluso algunos agentes aduanales, han estado compartiendo algunos formatos propuestos para esta certificación. Sin embargo, es importante destacar que el TEMEC nos marca que se elimina el formato, es decir, no se requiere un formato preestablecido. ¿En dónde va a llevarse a cabo la certificación de origen? Bueno, esta deberá ser proporcionada en factura o en cualquier otro documento. Y como decíamos y hablábamos de la automatización, se va a permitir que sea llenada y enviada electrónicamente y se aceptará con una firma electrónica o digital. Ahora, una vez entendido esto, que no estamos hablando de un formato, vamos a ver también una novedad en el sentido de que ahora entran en juego tres figuras para la certificación. Entra el productor, el exportador y el importador. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por supuesto, el certificado lo podía emitir productor o exportador, pero esta figura del importador es una novedad para el TEMEC. Estamos hablando de nueva cuenta de un avance, de una facilidad, de una confianza. Vamos a revisar cada uno. Cuando la certificación de origen es realizada por el productor,
debe de contar el productor con toda la información, incluidos los documentos que demuestren que la mercancía es originaria. Cuando hablamos de que la certificación de origen pueda ser llenada por el exportador y este no es el productor de la mercancía, de la misma forma tiene que cumplir con dos requisitos, ya sea que tenga toda la información, incluidos los documentos que demuestren que la mercancía es originaria, o la confianza razonable en la declaración escrita del productor, así como en la certificación de origen de que la mercancía es originaria. Ahora, vamos a hablar un poquito más despacio de la novedad de la certificación del importador. Cabe mencionar que aun cuando el TEMEC entra en vigor el 1 de julio del 2020, para México, el importador pueda llenar la certificación tiene un plazo a más tardar de 3 años y medio posteriores a la entrada del TEMEC. ¿Qué quiere decir esto? Que México va a tener un plazo hasta el 1 de enero del 2024 para habilitar a que el importador pueda certificar. Miren qué importante es esto y por qué podríamos preguntarnos por qué motivo el importador no va a entrar, vamos a decir, en acción desde un principio. Y es evidente que mientras más vayamos avanzando en la cadena, es decir, es más sencillo, más natural que el productor cuente, obviamente, con la información y documentación. Ya cuando pasamos al exportador, que no es el productor, ya la situación empieza a tornarse un poquito más complicada para contar con estos documentos. Ahora pongámonos en los zapatos del importador. Para poder certificar el importador, tendría que tener la certeza plena de la regla de origen que le esté aplicando al material. Esto se torna más complicado, es decir, tendría que contar con la documentación, con la información. ¿Por qué? Porque él estaría certificando el origen del material. Entonces, si nos damos cuenta, hay que tener mucho cuidado y hay que aprovechar este tiempo, vamos a decir, de 3 años y medio, que parecería suficiente como para empezar, digamos, si se vale la palabra, practicar en el momento en que pudiera entrar el rol del importador a certificar, bueno, cómo, con qué elementos, qué tendría que pedirle al productor, porque finalmente dijimos ya para el 1 de enero de 2024 como máximo, es que el importador va a tener esa facilidad para la certificación. Bien. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto respecto al productor o exportador se interpretará en el sentido de permitir a una parte requerir a un exportador o productor que llene una certificación de origen o proporcione una certificación de origen o una declaración por escrito a otra persona. Muy bien, en este orden de ideas, ¿de qué estamos hablando en esta certificación? Prácticamente, al ser llenada por un particular, ya dijimos, en la calidad de productor, exportador o importador, estamos hablando de una autocertificación. ¿Por qué una autocertificación? Precisamente porque no requerimos la intervención de alguna autoridad, ni para emitirla, ni para obtener un determinado formato de origen. Ahora, una cosa, comentamos, es la facilidad administrativa, la automatización, y otra muy distinta es que no debamos de cumplir con ciertos requisitos para la mencionada certificación. Entonces, esta certificación debe contener un conjunto de elementos, de datos mínimos, y estos están establecidos en el anexo 5A, precisamente elementos mínimos de información, que indiquen que la mercancía es originaria y que cumple con los requisitos del capítulo 5 del TEMEC. Estamos hablando de procedimientos de origen. Por otro lado, debe describir la mercancía originaria con suficiente detalle para permitir su identificación y cumplir con los requisitos conforme a lo dispuesto en las reglamentaciones uniformes. Y aquí nos volvemos a detener un poquito.
¿Qué son las reglamentaciones uniformes o para qué sirven? En palabras breves, prácticamente son las directrices, entre otras cosas, para las reglas de origen y para la certificación de origen. Y en México vamos tarde. Todavía es día que no se publican las reglamentaciones uniformes que son necesarias. Es cierto que Secretaría de Economía nos ha compartido reglamentaciones uniformes de los otros países, tampoco es, digamos, la definitiva, pero sabemos que para México, para que tenga una validez legal, las reglamentaciones uniformes para México deben estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación, situación que aún no sucede y que vamos a requerir para entender claramente cuáles son las directrices, además de, como comentamos, estos requisitos que vamos a entrar en un momento más en detalle que debemos de cumplir. Bien. Hablemos de la validez del certificado. Esto es homólogo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La certificación de origen tiene una validez de 4 años. Cada parte dispondrá que una certificación de origen para una mercancía importada a su territorio sea aceptada por su administración aduanera por 4 años posteriores a la fecha en que la certificación de origen sea llenada. Entremos a los elementos mínimos que estamos comentando del artículo, del anexo, 5A. Prácticamente son certificación de origen por importador, exportador o productor, el certificador, el exportador, el productor, el importador, la descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en base al sistema armonizado, el criterio global, el criterio de origen, el periodo global, así como la firma autorizada y fecha y la declaración que debemos hacer. Vamos a revisar detalladamente estos elementos y algunos otros aspectos y cedo la palabra al abogado Héctor Troncoso. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sí, efectivamente, tal como nos ha comentado Lisbeth, ya hay una autocertificación y al menos unos datos mínimos que debe de contener la certificación de origen. Posiblemente estos campos han sido de explorado derecho en los tratados, sobre todo en Telecam, porque da la facilidad de ser llenados, como nos indicaban, por el productor o el exportador. Sin embargo, se debe destacar que no se trata simplemente de tener la experiencia de que se trata de 9 o 10 campos de fácil llenado. No es tanto el fácil llenado, sino el contenido que debe tener cada campo en relación a la correcta aplicación del tratado. De esta manera, podemos ver cómo en estos elementos que pide la certificación para que pueda tener validez, debe incluir elementos, por ejemplo, primero, la certificación de parte de quién, o sea, quién es el certificador. De esta manera, tendremos que señalar si es el productor, exportador y en su caso, el importador. Las solicitudes de trato preferencial ya nos dejan claro quién va a certificar, porque tiene que ponerse quién es la persona, qué cargo tiene, cuál es el país, teléfono y dirección de correo electrónico. Es decir, tenemos identificada plenamente a la persona que está fungiendo en el papel de certificador, cosa que en otros tratados ha quedado un poco a la deriva, principalmente en Telecam. El exportador. Aquí destaca una cuestión, que independientemente de que el exportador se debe hacer un reflejo claro de quién es en cuanto a su nombre, dónde está ubicado, qué país, correo electrónico, teléfono, etcétera. En caso de que la certificación sea llenada por el exportador, es porque precisamente es distinto del certificador, en el caso del productor. Esta información, por eso dice que no será requerida si el productor llena la certificación de origen
y se desconoce la identidad del exportador. Ahora bien, importante, porque tiene que ver después con los registros contables, que la dirección del exportador debe ser el lugar de exportación de las mercancías en el territorio de una de las partes. Esto deja muy claro que no puede haber un exportador que expida una certificación de origen en una parte distinta a la que precisamente se encuentra ubicado y desde esa es exportada la mercancía. El productor, de igual manera, con toda su identificación plena, dirección, etcétera, y el productor de ser distinto del certificador exportador. Por eso es que si también se habla de múltiples productores, se puede indicar la palabra varios o proporcionar la lista de productores en su caso. Una persona dice que desea que esta información sea confidencial, pues será precisamente disponible a la autoridad, como también el Telecán aplica esa figura. Pero vuelvo a enfatizar, aquí volvemos a ver algo relevante, que la dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de una de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es permisible que un productor llene una certificación de origen si la mercancía no es producida precisamente en el lugar donde él se encuentra ubicado. El siguiente campo, el importador, igual toda su información en relación a el importador y que la dirección del importador también será en el territorio de una de las partes. Otro campo relevante, la descripción y clasificación arancelaria en el sistema armonizado. Aquí el TEMEC es claro en señalar que independientemente de la descripción, que entendemos que la descripción de un producto debe ser un reflejo, una fotografía prácticamente de lo que estamos importando, porque no debe perderse de vista que la descripción de un producto debe ser tan clara que permita identificar o correlacionar lo que se consigna en la factura comercial y lo que se establece a nivel del sistema armonizado. Es decir, que describir un producto allí es que permita su correcta clasificación arancelaria. Y esa clasificación arancelaria, vemos que TEMEC nos la pide a nivel de 6 dígitos, es decir, a nivel de subpartida. No debe perderse de vista que hemos tenido por experiencia una cantidad de certificados de origen del Telecán, en que también se hace la referencia a la clasificación a 6 dígitos y encontramos una cantidad de certificados a 8 dígitos y otros incluso hasta 10 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan los sistemas de clasificación arancelaria a niveles internos, incluso de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que codifica hasta 10 dígitos. Aquí se tiene que tener cuidado de que la clasificación debe ser a nivel de subpartida, pero también si las reglas de origen piden una certificación en otro sentido, es decir, hasta 8 campos, y que está por entrar en México la clasificación también con una codificación individual, el número de identificación individual a 10 dígitos, si las reglamentaciones uniformes así lo dispusieran, tendríamos que acatar de qué manera hay que describir la clasificación arancelaria. Si la certificación de amparo solo embarque también dice únicamente, si se conoce, se señalará el número de la factura que corresponda, que esté relacionada con la exportación del producto. El criterio de origen, sin duda alguna, uno de los campos más relevantes de toda certificación a nivel de cualquier tratado. ¿Por qué es relevante? Porque debemos tomar en cuenta que el origen de una mercancía, ¿qué lo determina? No lo determina la presunción de que la hicieron acá
o que yo sé que lo elaboraron o se extrajo de tal país. No. El origen de un producto se identifica y se determina concretamente mediante una regla de origen. Es por ello que la Ley de Comercio Exterior estipula precisamente que la determinación de origen será a través de reglas que establezca la propia legislación y en su caso las reglas conforme a tratados internacionales. De esta manera no debe escapar que identificar la regla de origen nos obliga necesariamente en este caso a atender el contenido del artículo 4.2 del propio TEMEC, que en una analogía con el TELECAN al artículo 401 hace la referencia por incisos de qué mercancía es originaria, dependiendo los materiales que se utilicen, en qué casos hay materiales no originarios, etc. Pero sin lugar a duda, el campo más relevante de una certificación de origen es el criterio de origen. De esta manera, hay gente que va a hacer una operación y que muchas veces al certificado de origen cuestionan incluso a sus agentes aduanales para decirles, oye, ¿qué letrita le pongo ahí? ¿Qué le pongo? Imaginemos, ¿qué le pongo? La persona puede tener mucha experiencia y decirle ponle A, B, C o D, lo que quieras, pero no es qué le pongo, es en base a qué regla de origen califica el producto para ser susceptible de un trato arancelario preferencial, porque no se trata de poner la letra que caiga, porque incurriríamos en una evasión y las evasiones por origen tienen consecuencias fatales que incluso pueden llegar hasta el orden penal. El periodo global, igual nos hace referencia a un periodo que si se trata de operaciones múltiples, de marcas idénticas para las que se van a certificar, puede ser hasta de 12 meses. 12 meses. Aquí enfatizamos también que casi por costumbre conocemos los certificados de TELECAN que se expiden de 1 de enero a 31 de diciembre. 1 de enero a 31 de diciembre. Debe dejar claro que no se trata de ejercicios fiscales. El certificado de origen TEMEC no hace referencia a ejercicios fiscales. Hace una referencia a un periodo global de 12 meses. Es decir, que si un certificado se expide el día 18 de julio del 2020, tendrá validez hasta el 18 de julio de 2021. Finalmente, una firma autorizada y la fecha. ¿Quién debe estar firmada esa certificación? Precisamente por la persona que tenga la personalidad mediante un documento, un instrumento público, preferentemente en relación a cada país, en el que pueda plenamente tener la personalidad para estar expidiendo certificados de origen. Y, finalmente, la declaración. Es decir, allí vemos cómo hay una declaración en la que se está conteniendo en la certificación de origen que las mercancías que se describen califican de originarias y que se cuenta con toda la información documental verdadera y exacta. Y por ello es que el que certifica asume toda la responsabilidad de comprobar lo que se declara en el caso de una revisión de origen. Recuérdese que las verificaciones de origen también para efectos del TEMEC son más puntuales hoy y más requisitosas y podríamos decir hasta más agresivas. De tal manera es que tenemos que cuidar que no baste el hecho de hacer una certificación y poner certifico que todo esto es original y que tengo todo, para que en una visita de verificación tengamos precisamente todo el soporte documental y todos los argumentos plenos que permitan determinar que el producto efectivamente califica de original. Otro aspecto que vemos en el TEMEC, la triangulación de factura. Si bien es cierto que la triangulación de factura aplica en otros muchos tratados, no menos cierto es que aquí también se recoge la figura. ¿Qué quiero decir con esto?
dejo un poco claro para quien no tiene muy clara la figura. Se puede expedir una factura en un país, tercer país, no miembro del tratado que está negociado, en este caso Canadá, Estados Unidos, México. La factura sí puede ser expedida por un tercer país, pero tanto en las reglamentaciones uniformes como en las reglas de origen existe una cláusula de transbordo y expedición directa. Toda mercancía que sale de un país contratante no puede de ninguna forma ir a terceros países si no es bajo el control de autoridades aduaneras, dígase operaciones inbound, pero la regla de oro aquí es que debe ser una transportación directa. ¿Qué quiere decir esto? Que la mercancía puede salir de manera directa de los Estados Unidos a México o viceversa, pero puede estar facturada por un tercer país. Supóngase que la factura es de Francia. De esta manera, ¿qué destacamos en la triangulación del TEMEC? Que no se vale que ninguna parte rechace una solicitud de trato arancelario por la única razón de que la factura sea de un tercer país, como ya lo hemos dicho. No obstante, debemos tener el cuidado con la autocertificación que hoy nos han comentado, que esa certificación de origen no puede proporcionarse en una factura o cualquier otro documento comercial que sea emitido en un país no parte. ¿Qué quiere decir? Que en el ejemplo que cité, la factura de Francia no puede traer contenida la certificación del TEMEC. Es decir, necesariamente tendrá que venir en otro documento comercial, dígase un conocimiento de embarque, una guía aérea, en fin, cualquier otro documento, pero no la factura del tercer país. Respecto al idioma, en el idioma cada parte claro que dispondrá que una certificación para una mercancía que importa a su territorio pueda ser llenada en los 3 idiomas de los países contratantes, inglés, francés y español. Sin embargo, si la certificación no está en el idioma de la parte importadora, ésta podrá requerir al importador que presente solamente, en caso de requerimiento, la traducción al idioma español en este caso. Otro punto de relevancia: las obligaciones referentes a las importaciones. Hasta aquí hemos caminado respecto a la certificación y nos queda claro cómo se da esta figura. Ya nos han enfatizado mucho que no existen proformas establecidas, no hay formatos establecidos. Tenemos que ajustarnos a las disposiciones del TEMEC. Primero, para que se solicite el trato preferencial, ¿qué debe de cumplir el importador? Dice hacer una declaración que forme parte de la documentación de la importación, que se base en una certificación válida de que la mercancía califica de originaria. Es decir, una declaración que forme parte de la documentación de importación. ¿Qué forma parte de una documentación de importación? Pues precisamente la documentación aduanera, dígase pedimento y simplificados, el DODA, avisos consolidados, en fin, documentación aduanera, y que esa documentación esté apoyada en base a una certificación de origen válida. Y hemos enfatizado que a través del cumplimiento de una regla de origen la mercancía califica de originaria. Tener en su poder, punto 2, una certificación válida al momento de la declaración a que se refiere. Quiere decir que en el momento que se va a realizar la importación, debes de tener precisamente la declaración, la certificación válida. Casi podríamos adivinar que las reglamentaciones uniformes nos van a hacer la definición de qué se considera un certificado válido. El día de hoy, por certificado válido para efectos de Telecán,
se conoce un certificado que está llenado de conformidad precisamente con las reglas del Telecan y las disposiciones del capítulo 5 del Telecan. Evidentemente que habrá una analogía en ese sentido, de que sea válido cuando cumple con reglas de origen y la certificación se ha llenado en base al capítulo 5 del Telecan. Siguiente punto, proporcionar a solicitud de la administración aduanera de la parte importadora una copia de la certificación de origen de conformidad con leyes y regulaciones. Obsérvese este punto. En el caso de el Telecan, se enfatiza mucho el hecho en su regla 25 de que el certificado de origen debe ser presentado a requerimiento de la autoridad. Aquí tenemos que tener mucho cuidado que esta obligación no podemos dejarla al arbitrio de lo que uno piense que debe ocurrir, porque la ley aduanera, en este caso, concretándonos en el artículo 36A, en relación a su fracción primer inciso D, en que hace referencia a que los certificados de origen deben ser acompañantes del pedimento digitalizados, no perder de vista que la ley, en ese numeral 36A, refiere que los certificados de origen deben ser parte del pedimento, pero dice en su último enunciado de conformidad con las disposiciones aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los certificados de origen deben formar parte del pedimento digitalizados, porque por imperio de ley solamente se deben de acompañar al pedimento en caso de las disposiciones aplicables. Lo traducimos. Si yo voy a hacer una importación al amparo de ALADI, la certificación de ALADI me pide que en su certificación aduanera, que el certificado de ALADI esté en el pedimento anexo. Si voy a hacer una operación del Tratado de Europa, el Telecue, por ejemplo, las reglas del Telecue me piden que el original del certificado de circulación EUR1, el original, se anexe al pedimento. Es decir, aquí estamos atendiendo a lo que cada tratado especifica. Pero en el caso, por ejemplo, del Telecan, me dice que deberé de presentarlo a la autoridad en caso de ser requerido, lo que indica sin lugar a duda que no tengo obligación alguna de anexarlo ni digitalizarlo. De esta manera, atendiendo este texto del TEMEC, vemos que dice que es obligación del importador proporcionarlo a solicitud de la administración aduanera de la parte importadora, pero además de conformidad con sus leyes y regulaciones. Interpretamos esto. En el caso de Telecan, y hago su cita para que quede más claro, que en esa regla 25 se dice que si la autoridad requiere el certificado, se deberá de presentar de conformidad con el artículo 53, inciso G, del Código Fiscal de la Federación. Obsérvese cómo Telecan sí puntualiza y cita el fundamento legal. Al trasladarnos al artículo 53 del Código Fiscal, en su inciso C, vemos que tengo que cumplir con el requerimiento de la autoridad de un plazo de 15 días. Es decir, vemos que el TEMEC no está haciendo la cita del fundamento legal ni de plazos, sino que lo deja a que precisamente las autoridades de cada país, en este caso de la parte importadora, señalen de qué forma tendrá que ser proporcionada a solicitud de la administración aduanera. Otra obligación: si una certificación
del importador es la base para la solicitud, se debe demostrar precisamente a solicitud de la parte importadora que esa mercancía, además de que es originaria, cumple con el artículo 533. Ahí dejamos en el limbo esta situación, porque si la certificación del importador está basada en una solicitud que hace, la parte importadora tendrá que comprobar todas las condiciones, incluso también tendrá todas las condiciones que tiene que señalarse para los exportadores o productores. Y finalmente, dice que si la solicitud de trato está basada en una certificación que esté llenada por un productor que no es el exportador, se deberá demostrar también a solicitud de la parte importadora que la mercancía califica de originaria. Es decir, que esa que se le confirió el origen no fue sometida a procesos ulteriores ni a cualquier operación que haga que pierda su origen, con excepción de lo que es la descarga, recargas u operaciones para preservarla en buena condición o para su transportación. Ahí vemos cómo queda claro que no se vale que se haga una operación pasando por otro país o que se haya hecho una operación de producción distinta a las que aquí señala precisamente la propia disposición. Los errores. También en cuanto a errores, no debe inquietarnos que si una certificación de origen tiene algún error o alguna discrepancia, eso le confiera el hecho de que sea rechazada o inválida. No. También hay una similitud con el Telecan. Aquí queda claro que no se rechazará la certificación debido a un error o discrepancia menor. Por eso, solamente queda claro que sea una discrepancia menor, es decir, aquella que no genere una duda respecto a la exactitud de la documentación de la importación. Por ejemplo, si yo tengo una certificación de origen en que la discrepancia o el error tiene que ver con la clasificación arancelaria, tiene que ver con la regla de origen, evidentemente no estamos hablando de un error menor y casi podemos vaticinar que las reglamentaciones uniformes van a señalar precisamente lo que se considera discrepancias o errores menores, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los tratados de Europa. También se dice, pero si la administración de la parte en cuyo territorio la mercancía es importada determina que la certificación es ilegible o defectuosa, debe precisamente de conceder la garantía de audiencia que se traslada en un plazo de 5 días hábiles para que precisamente presente corregida la certificación. De esta manera vemos cómo si esa certificación está defectuosa en cualquiera de sus campos o en sus páginas o no se llenó de conformidad con el capítulo 5, goza de esa garantía de audiencia. Y la enfatizo porque la experiencia nos ha enseñado que ese beneficio o esa prerrogativa que se tiene actualmente con el Telecan en la regla 27, que reza casi en el mismo sentido, ha pasado a ser letra muerta. De esta manera, cuando a alguien le requieran una certificación, porque creo que hemos dejado claro que la certificación no la voy a digitalizar al pedimento, sino que obra en mi poder, si la autoridad me la requiere y ya estará dentro de la legislación, plazos y forma, se la presentaré. Si esa presentación se detecta que algún campo es ilegible o defectuoso o no está llenada conforme al capítulo 5, debe otorgarse necesariamente el plazo de 5 días para que se subsane. Recomiendo
que esas prerrogativas no queden en el aire. Concluyo con un aspecto también de destacada importancia. La experiencia nos ha enseñado que debido a lo benéfico que ha sido el Telecán en el sentido de la certificación y que algo similar pudiera ocurrir con TEMEC, es el hecho de que el exportador o productor, al tener la posibilidad de llenar el certificado de origen bajo un formato establecido, esos certificados a veces no son llenados por la persona que tiene la legitimación para hacerlo, sino que gente que tenga un cierto nivel de conocimiento y sin ir a lo profundo, un cierto nivel de saber llenar los cuadritos, en este caso los 9 campos, les piden la certificación. ¿Qué pasa? Que se apartan de una obligación que está plasmada también en todos los tratados internacionales de llevar los registros contables respecto a la certificación que se expide. De esta manera, vemos como en el caso del TEMEC, desde luego que no escapa esto. Por eso, para efectos del importador, señala que cada parte dispondrá que un importador que solicite el trato preferencial para la mercancía que importe a su territorio conserve en un plazo no menor a 5 años después de que importó el producto toda la documentación relacionada con la importación, incluida la certificación de origen que le sirvió como base para la solicitud. Todos los registros necesarios que demuestren que la mercancía es originaria, si está basada en una certificación llenada por el importador, y toda la información, incluidos documentos necesarios que demuestren el cumplimiento del artículo 5, todas las obligaciones de ser aplicables. Y finalmente, en contraposición también al exportador. Cada exportador también debe registrar, proporcionar la declaración y conservar en su territorio por ese plazo 5 años. O, en el caso del exportador, un plazo mayor que la parte especifique. En el caso, si México especificara un plazo mayor para conservar la contabilidad, todos los registros que demuestren que la mercancía es originaria y referente a cómo la adquiriste, costos, valor, cómo lo enviaste, cuánto pagaste por esa mercancía o materiales. Sí, la adquisición o costos, valor y envío de todo el material, incluidos indirectos, si tú los utilizaste en la producción como un productor de las mercancías. Y finalmente, la producción de la mercancía en la forma que la mercancía sea exportada o la producción del material en la forma en que fue vendida. Esto nos deja claro y nos pone en un foco rojo de tremenda alerta a todas aquellas personas que van a aplicar una preferencia arancelaria, que vigilen muy celosamente que precisamente esa certificación que están haciendo valer en su operación aduanera sea precisamente del productor exportador o, en su caso, del importador, que cuente con todos los registros contables para que en un momento dado se acredite a plenitud que la mercancía es originaria. No queremos sorpresas en una verificación de origen. No queremos sorpresas en el caso de que la autoridad haga una auditoría, por ejemplo, Auditoría Fiscal Internacional, para hacer una auditoría sobre el origen y nos salgamos con la cosa de que el exportador declare que él jamás ha expedido un certificado de origen y nosotros hemos hecho una cantidad importante de operaciones bajo trato arancelario preferencial. Por eso mi recomendación importante en acatar al pie de la letra estas disposiciones. Dejo la palabra a Elizabeth. Gracias. Bueno, pues prácticamente ya revisamos pues cómo va a estar esta certificación de origen en el TEMEC.
Es importante, después de todo lo que vimos, aun y cuando faltan, como ya comentamos, la publicación de las reglamentaciones uniformes, creo que ya está bastante claro que estamos hablando de una nueva certificación, de lo que se debe de cumplir como requisitos. Ahora, aterrizándolo, vamos a decir, operativamente, ¿no? Es importante o les recomendamos que empiecen a hacer contacto con sus proveedores de Estados Unidos y de Canadá, porque va a cambiar tremendamente, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, les recomendamos se vayan comunicando con ellos, haciendo reuniones, revisando que tengan claro que la certificación de origen va a ser en los términos que lo estamos comentando. En las empresas hay muchas formas de trabajar. Hay empresas en las que el área de compras y de comercio exterior es la misma. Hay empresas en que son diferentes, digamos, departamentos. Es el momento, más que nunca, de trabajar en conjunto como empresa, como corporativo. Es decir, el área de compras debe estar íntimamente relacionada con el área de comercio exterior para que desde el momento en que se haga la negociación internacional prácticamente se vigile y se valide todo esto. En muchas ocasiones damos por hecho que por la situación, por el hecho de comprar, valga la redundancia, en Estados Unidos o en Canadá un material, por mencionar el tratado que estamos comentando, ya tenemos una desgravación arancelaria, una preferencia arancelaria, y no nos detenemos en ocasiones a realmente confirmar que el productor exportador vaya precisamente a extendernos esta certificación. Es cuando vemos que pues están los famosos que llamamos costos escondidos, en donde de repente nos sale la sorpresa de tener que pagar algo que tal vez ni siquiera estaba en presupuesto. Entonces, viendo toda esta situación, sí les recomendamos hagan reuniones con sus proveedores, hagan reuniones a la interna, porque definitivamente, dijimos, los tratados son un motor para la economía y uno de los beneficios es precisamente disminuir los costos. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, estamos para servirles. Muchísimas gracias, Lisbeth, por tan buena explicación. Igualmente, muchas gracias, licenciado Héctor, por brindarnos detalle de información tan precisa con respecto a la certificación de origen. Para nosotros es muy importante ir resolviendo las dudas que van surgiendo de nuestros participantes, y para ello me voy a permitir hacer lectura de algunas de las preguntas que nos van compartiendo a través del chat. La primera pregunta es de Luis Carlos Vargas. Dice, ¿cómo podremos promover la atracción de empresas chinas a manufacturar en México aplicando el TIMEC y la nueva certificación de origen? En este caso, ¿cuáles de las reglas de origen podrían aplicar? ¿Cómo inicia, José Luis, por favor? Claro, dice, ¿cómo podemos promover la atracción de empresas chinas a manufacturar en México aplicando el TIMEC y la certificación de origen? ¿Cuáles de las reglas podríamos aplicar? Ahondando un poco sobre esta pregunta, me imagino que va en el sentido de lo que se ha comentado, de que la región de Norteamérica es una amplia posibilidad para que México pueda ser receptor de inversión china para poder aprovechar el mercado norteamericano. En ese sentido, pues me imagino que se importarían insumos de este país para transformarse aquí en México y de esa manera aprovechar esa exportación de origen mexicano para el mercado americano y canadiense. En este caso, Lisbeth, Héctor, ¿cómo podrían aplicar el tema de las reglas de origen para generar la certificación de este producto? Sí, efectivamente, las mercancías que concurren de China a los países parte del TEMEC, sí es necesario aprovechar ese recurso, pero aquí la recomendación muy clara es, estamos hablando de un material no originario a efectos del TEMEC.
al hablar de un material no originario y que vamos a producir una mercancía en México, por ejemplo, tenemos que ser muy puntuales y muy cuidadosos a tener que atender a las reglas específicas de origen. Ahí tenemos que remontarnos al anexo 4.2 de reglas de origen específicas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un material no originario. Entonces tenemos que ver si la regla de origen permite que ese material no originario tenga lo que se conoce como el cambio de clasificación o salto arancelario en el argot, ¿verdad? Si tiene un salto arancelario o en un momento dado está supeditado a cumplir con un valor de contenido regional para el efecto de calificar como un producto originario de México. De esta manera es muy importante lo que habíamos comentado respecto a tener el cuidado de atender a las reglas de origen. Sí nos obliga a que las personas que están involucradas en la clasificación arancelaria y sobre todo la certificación para ver si califico o no de originario mi producto con materiales chinos, es atender a la regla de origen. No hay otra forma de protegernos si no hacemos esa consulta en el anexo 4.2. Es importante precisamente por esto, primero hacer la revisión, que estamos comentando de la regla de origen, es decir, antes de tomar una decisión de una inversión o de decir, bueno, llevo a cabo el proyecto y veo si califica como originario, definitivamente lo que se recomienda es primero hacer la revisión de la regla de origen, como dijimos, y posteriormente, bueno, ver si califica o no de originario el material una vez que se fabrica o se produce en México. Quiero aterrizar este punto para que no haya ninguna duda. ¿Cómo vamos a saber si califica o no? Lo que necesitamos hacer 3 pasos. Un paso. Paso número 1. ¿Dónde clasifico el bien final? Obsérvese que primero hago la clasificación arancelaria del bien final. 2. De mi billete de materiales para producir ese bien final, ¿cuáles materiales son no originarios? En este caso, ¿cuáles son chinos? Y la clasificación arancelaria de esos materiales. Ahora sí, teniendo la clasificación del bien final y la clasificación de los materiales no originarios, recurro al anexo, checo la regla de origen y veo si tienen cambio de clasificación los materiales no originarios a la clasificación del bien final o están supeditados a un valor de contenido regional. De no atender a ninguna de ellas dos, el bien no calificaría de originario, aún siendo elaborado totalmente en México. Perfecto. Muy bien, Héctor y Lisbeth. Pues creo que queda claro, definitivamente tendremos que recurrir a hacer esa revisión particular de las reglas de origen, así como también el proceso que lleva de implementación de estas materias primas o productos no originarios de la región dentro de un proceso productivo y, como bien comentan, identificar cómo va valorándose para obtener ese grado e identificar si puede ser aceptable dentro de estas nuevas reglas en el TIMEC. Voy a permitirme leer otra pregunta. Gabriel Cortés nos pregunta acerca del formato del TIMEC llenado. Bueno, nos dice, con este formato del TIMEC llenado, ¿será válido el periodo, por ejemplo, del 01 de julio de 2020 al 31 de julio de 2021 o tendría que ser en el año 2020? ¿Y qué documento se va a considerar como originario de la mercancía? Me imagino que aquí es como, ¿qué documento será el que considere el valor de originario de un bien para efectos del nuevo TIMEC? Sin duda alguna, ya lo hemos comentado. ¿Cuál es el documento que va a acreditar que es originario? La certificación de origen, sin duda alguna. No hay otro tipo de formato ni nada. Ese documento es el que lo va a certificar. ¿Qué es lo que vamos a tener de apoyo? La documentación base. Ahora, estamos viendo que los certificados se pueden expedir por periodos de 12 meses. Si se expidiera un certificado a partir del 1 de julio de 2020, tendría validez hasta el 1 de julio de 2021. Insisto, los certificados de origen debemos de quitarnos de la costumbre de los ejercicios fiscales. Son a partir de la fecha que se expiden y
a los 12 meses en la misma fecha del mes en que fenece. Y reiterando, recordemos que no hay un formato. Esto lo reiteramos mucho porque sí están dando vuelta por ahí varios formatos, le llaman formato de certificación del TEMEC. Entonces recordemos que la certificación debe venir en factura o en cualquier otro documento comercial. No es un formato, es cumplir con los requisitos y prácticamente, como dijimos, tener de soporte toda la documentación base para en un momento dado demostrar la regla de origen y por qué el material califica con la original. Aquí yo creo que, concluyendo esta, sería tener, creo que la recomendación más grande es paciencia. No nos queda otra. Por lo pronto tenemos que tener un poco de paciencia porque las reglamentaciones uniformes nos van a abrir la visión de exactamente cómo y hasta dónde tienen alcance las certificaciones de origen en la forma que están ahorita reguladas en el TEMEC. Ahora, un comentario adicional, si me permiten, en un momento dado, si llegáramos al punto de que no se publicaran en tiempo, ¿no? Y el temor es, bueno, en un momento dado no tengo certificación de mi material. Bueno, también nada más recordar que en caso de no contar, también podemos recurrir, una vez teniendo la certificación, a la rectificación del pedimento, por supuesto, y compensar o solicitar el pago de lo indebido, ¿no? Esto lo digo porque no es lo ideal, es, digamos, trabajo administrativo, pero en un momento dado, reiterando las recomendaciones de cómo vamos tarde en México, sí tomar en cuenta que el arancel, pues, lo podemos recuperar. También en el plazo de un año, está igual que el teléfono. Correcto. Tenemos un año para solicitar, digamos, o hacer la rectificación y solicitar o compensar o solicitar la devolución. Muy bien, muchísimas gracias por los comentarios y el complemento que nos generan. Quiero compartir otra pregunta de Luis Carlos Vargas. En la ciudad de Torreón, el año pasado se instaló la empresa Milwaukee. Es una empresa que está fabricando y manufacturando herramienta manual eléctrica que es de origen chino. ¿Cómo podremos ser estratégicos en la atracción de manufactura en México aprovechando el TEMEC? Bueno, estamos fabricando material. ¿Se está fabricando herramienta con material chino? Sí. Es lo que presume esta pregunta, así es. Ok, si se está elaborando esa herramienta con el material chino, estaríamos en la misma conclusión de la primera pregunta. Tendríamos que ver que si mercancías no originarias pudieran tener una regla de origen que les permitiera calificar de originarias. Podríamos casi seguro aventurarnos a decir que no. ¿Por qué? Porque si todos los materiales son chinos, no tenemos ninguna posibilidad casi de decir que buscamos un cambio de clasificación o un valor de contenido regional. Existen algunas reglas de origen que sí permiten que todo un material no originario pueda calificar, pero son muy especiales esas reglas. Pongo un ejemplo para que quede claro. Supóngase que se importa una bicicleta de Italia, una bicicleta totalmente despiezada, toda desarmada. Y esa bicicleta se importa a México para efecto de ensamblarla. El ensamble es por definición de las mismas definiciones que tiene el propio TEMEC y todos los tratados, es producción. O sea, producción es igual a ensamble. Entonces, si se ensambla toda la bicicleta en México y todo el ensamble del producto llega a un valor de contenido regional por el ensamble en sí mismo que lleva, costos y todo, puede calificar de originario. Pero estamos viendo que estamos hablando de una mercancía muy específica. Son mercancías que se importan desensambladas o desmontadas en base a la regla segunda de las generales de la tarifa y que pueden calificar de originarias porque en México se lleva todo un proceso de ensamble y todo ese proceso tiene un valor añadido que hace que sí califique de originaria en base a uno de los criterios de origen que precisamente está en el TEMEC. Perfecto, licenciado Troncoso, muchas gracias por la precisión. Voy a compartir otra pregunta.
Dice, referente a los domicilios de productos de productor o exportador declarados en el TIMEC, ¿pueden diferir a la que viene en la factura del proveedor? Podrían diferir. O sea, tendríamos que ver primero por qué pudieran diferir. Porque se supone que el proveedor está expidiendo una factura y tendríamos que ver si ese proveedor tiene la calidad de exportador o productor, y estamos viendo que el domicilio de ellos debe estar ubicado en ese país, y como que si tienes otro domicilio es porque tienes un registro de sucursales o establecimientos en algún momento dado, ¿verdad? No se antoja que sea de otra manera el hecho de que una persona esté domiciliada o ubicada en un cierto punto o en un cierto domicilio, valga la redundancia, y en la factura venga otro. Ahora, cabe mencionar que también recordemos que vimos la figura de triangulación de factura, ¿no? Evidentemente puede venir o puede vender, perdón, un proveedor de un tercer país con su domicilio en ese tercer país. Entonces ahí sí estaríamos hablando de una figura en que por supuesto va a ser distinto de, vamos a decir, el país exportador. Recordemos que vimos que la mercancía debe salir de un país parte, es decir, la mercancía, por ejemplo, sale de Estados Unidos. Y en el ejemplo que poníamos, lo emite Francia, lo emite cualquier país, la factura, por supuesto, el domicilio va a ser distinto, ¿no? El vendedor es de Francia y el material se exportó de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ahí estamos ante una situación natural de una diferencia en el domicilio. Claro que ahí es por triangulación, pero aquí parece ser que la pregunta está encaminada a que en un mismo país exista el domicilio de un proveedor exportador y en la factura ponga otro. Entonces, la condición sería, como dijimos, si por una sucursal de establecimiento, alguna cosa así. Y la recomendación es que en esa factura se haga una declaración bajo protesta de cuál es el domicilio correcto también, el domicilio fiscal para efectos de ese país. Y abundando un poquito más aquí, tocando ese tema del domicilio, que es muy importante, es cierto que en la práctica operativa, si estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, y que evidentemente el material salió de una de las sucursales, muchas ocasiones en la práctica nos topamos con que el domicilio es de la sucursal. Entonces, no tiene, digamos, no tiene problema siempre y cuando se haga la protesta en factura, pero es muy importante que en el pedimento se declare el domicilio fiscal que contiene el Tax ID del proveedor americano. Entonces, ahí es en donde tenemos que cuidar la parte del domicilio, es decir, el domicilio debe de estar en base al domicilio declarado en el Tax ID. Si por alguna cuestión la factura sale con un domicilio de una sucursal, es en donde se hace la declaración para, digamos, estipular cuál es el domicilio fiscal y deberá contenerse en el pedimento siempre el domicilio fiscal del Tax ID del proveedor. Perfecto, muchísimas gracias. Lisbeth, Héctor, con respecto a esta nueva manera de certificación, donde ya no hay formatos y será a través de la misma factura, ¿hay algún texto en específico que se tenga que poner o redactar dentro de esa factura para darle esa validez de certificación? Bueno, aquí la práctica, y antes de tener las reglamentaciones, podríamos hacer algún ejercicio. Supóngase que ahorita tenemos una factura. En esa factura se consignan mercancías. Es factible que en el cuerpo de la propia factura, si hubiera la posibilidad de hacer la certificación con los datos mínimos que se piden, se realice. No quiere decir que porque en una factura se plasme la certificación en un periodo global, no tenga validez a futuro porque está en determinada factura. No. El hecho es de que aunque esté en determinada factura, si la certificación es global,
servirá para otras operaciones que se realicen de mercancías idénticas o similares a las que se expidió la certificación. De otra manera, también podríamos considerar que pudiera mencionarse en la propia factura, se anexa certificación de origen, por ejemplo, que en la propia factura. Ahora, yo quiero aquí tocar un aspecto importantísimo que no quiero dejar pasar. Nos hemos dado cuenta que casi todos ya tenemos muy claro que el anexo 5A me dice cuáles son los datos mínimos e incluso hemos visto, como dice Lisbeth ha comentado, hemos visto cantidad de formatos ya preestablecidos. Pero no hemos reparado en algo, que dentro de ese anexo 5A no se hace referencia al país de origen. Y me llama la atención que casi ese dato ha pasado desapercibido, el país de origen. No están los datos del anexo 5A. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vamos a determinar, a declarar que esa mercancía es, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Cómo? En donde seguramente podrá ser en la propia factura, en cada campo, cada número de orden en que se consigne una mercancía. Es decir, la factura podrá traer 3 mercancías consignadas y cada mercancía que está consignada se podrá determinar el país de origen Estados Unidos, país de origen Estados Unidos, país de origen Canadá. Fíjense, ¿por qué? Porque si la certificación es de un exportador, puede haber adquirido la mercancía de un productor de Canadá y otras de Estados Unidos, y así la exporta, o puede haberle elaborado toda de Estados Unidos, pero el país de origen no está en el anexo 5A, y ese tenemos que declararlo, de dónde es originario. Seguramente lo pondremos en la factura, y seguramente habrá en la propia factura alguna leyenda, alguna observación que diga se anexa certificación de origen. No se ve ahorita otra forma que pueda hacer. Eso es parte de lo que vamos a ver o lo que esperamos ver en la reglamentación de su uniforme. Muy bien, muchas gracias. Respecto a la reglamentación universal, ¿en dónde se podría consultar lo que se ha publicado para Estados Unidos y Canadá? Está en las páginas de Economía. En Economía hay una publicación de las reglamentaciones uniformes versión Estados Unidos, la versión en inglés. Ahí está publicada. Aunque recordemos que tenemos que esperar la de México y que esté publicada en Diario Oficial de la Federación para que tenga validez para nosotros. Gracias por la precisión, Liz. Otra pregunta. En el caso automotriz está aumentando el porcentaje de partes originarias de la región para no pagar aranceles. ¿Este porcentaje es con base al número de partes o al costo de las mismas? Bueno, las reglas de origen actualmente para efectos de TEMEC sí están bastante más agresivas para la industria automotriz, autopartes también, para la industria automotriz. Aquí sí tenemos que dejar muy claro que hoy por hoy las reglas de origen tienen un capítulo especial, lo que es el capítulo 87 para cuestión de vehículos. Y se ha incrementado el valor de contenido regional para la industria automotriz en etapas de transición diferentes. Va empezando desde un porcentaje y va disminuyendo, pero sí es importante para quienes están involucrados en la fabricación de autopartes de la industria automotriz, ver si son autopartes esenciales, si son complementarias, si son para vehículos de pasajeros y ligeros, si son para pesados. ¿Por qué? Porque las reglas de origen están específicas para cada tipo de vehículos en relación a su valor de contenido regional y en ciertas tablas que están establecidas en esos apéndices se está señalando por fracciones arancelarias cuáles mercancías
siguen una determinada suerte en respecto a la aplicación de los valores de contenido regional. Incluso, supongo que muchos ya están enterados de que está la figura también del valor de contenido laboral. Es decir, que toda persona que esté implícita trabajando en la producción de lo que es industria automotriz y autopartes de industria automotriz, tiene que tener, según se establece en el TEMEC, ahí hay una base más o menos que de $16 por hora por esos trabajadores. De esta manera, sí recomiendo que quienes están en las industrias que tienen que ver con la fabricación de autopartes de industria automotriz y la propia industria automotriz, se verifique, se revise plenamente las reglas del tratado repito, por los tapones y los candados que hoy prácticamente en Estados Unidos nos puso, independientemente también del uso del acero y aluminio, que también tiene su reglamentación respecto al uso de estos productos en la introducción, en la incorporación de productos de la industria automotriz. No puedo más que recomendarles el análisis profundo de quienes se dedican a estas industrias a ver de manera detallada qué produces, bajo qué materiales, bajo qué costos, para que podamos entonces remitirnos a la regla de origen que te aplica para sacar una radiografía exacta de a qué está sujeto. Muy bien, pues sin duda el mensaje será hacer esa revisión muy particular y precisa de las reglas de origen y hacer la valoración con respecto a los procesos productivos que estamos generando. Y sobre esta parte también les quiero compartir a nuestro amable público que a través de COMCE Veracruz podemos apoyarles en realizar esa identificación de valoración. Tenemos el servicio de auditorías que podemos brindarles para evaluar cómo está llevando a cabo su proceso productivo, cómo se está haciendo la integración de costos, y de esta manera, junto con nuestros aliados, el equipo de Troncoso y Troncoso, poderles apoyar de manera particular a determinar la originalidad de los productos. Y bueno, se ha mencionado en sobremanera que ahora este nuevo tratado, así como nos genera bondades, como lo mencionó Héctor, trae también implicaciones mucho más fuertes con respecto a criterios de originalidad, a reglas que tenemos que estar cumpliendo, como ahora la del contenido laboral. En fin, distintas disposiciones que, si bien es cierto, nos van a ayudar a ser una región más competitiva, también nos van a obligar a que como país, como industria, como empresarios, nos sumemos a irlas implementando e ir trabajando con base en esta nueva regionalidad. Entonces, por ello, quiero hacer esta precisión para que cualquier duda y cualquier requerimiento técnico lo podamos solventar de manera particular a través de nuestros especialistas. Quiero también hacer la mención de unas últimas preguntas. Nos comentan acerca de Jesús González, nos dice: si uno de los insumos de mi producto a exportar son desechos de mercancías extranjeras, nos pregunta qué criterio de origen será. Bueno, Jesús, aquí igualmente te invitamos a revisar el tema de las reglas. Si usas con mayor precisión, pudiéramos darte esta respuesta platicando de manera particular para saber cómo está llevando a cabo tu proceso productivo. E igualmente, quiero comentarles que dentro de este aspecto que han mencionado nuestros expositores sobre las nuevas certificaciones de origen, las reglas, esa nueva implementación del TIMEC, es por más sabido que Estados Unidos va a ser un actor preponderante en términos de buscar las verificaciones de originalidad de los productos. En este caso, pues ellos tendrán todo el derecho también de solicitar esas auditorías a nuestras instalaciones, pues con el interés de confirmar que lo declarado en las exportaciones lo vayamos cumpliendo. Y bueno, de esta forma, pues ir
de la mano en el cumplimiento legal de estas disposiciones. Bien, pues me parece que agotamos las preguntas. Héctor, Lisbeth, ¿algún comentario adicional que quieran compartirnos con respecto a esta presentación para también ser muy respetuoso del tiempo de nuestros participantes y finalizarla? Quiero finalizar con un punto que también ha despertado muchísima inquietud, en el sentido de que hay personas que dicen que a partir del día 30 de junio prácticamente está desahuciado el Telecán. Si alguien quiere hacer una operación a partir del 1 de julio, ya no puede aplicar de ninguna manera si no es a través del TEMEC. Solamente quiero hacer esta precisión. El capítulo 34 del TEMEC trae disposiciones transitorias. En su numeral 1 o párrafo 1 se estipula que tiene que haber una transición fluida entre el Telecán y el TEMEC. ¿Qué quiere decir que haya una transición fluida? Que no se paralicen las operaciones con trato preferencial. Y en su numeral 6 de ese mismo capítulo 34 señala que si un país parte ha recibido alguna solicitud de trato preferencial en base al Telecán en una fecha anterior a la entrada en vigor del TEMEC, es decir, traducido, si alguien tiene una certificación de origen del Telecán que tenga vigencia y que se la hayan expedido antes del 1 de julio, dice, deberá seguirse aplicando bajo las condiciones del capítulo 5 del Telecán y conservando los plazos del 505 de las de la reglamentación, de las registros contables. ¿Qué quiere decir? Que está señalando el propio TEMEC que si rebasa, que si hay solicitudes de Telecán después de la entrada en vigor de TEMEC, se puedan seguir aplicando bajo todas las condiciones del Telecán y los registros contables conservándolos durante los 5 años en base al Telecán. Es decir, no se vale que me metas un certificado de Telecán a TEMEC o viceversa. Entonces, sí puntualizo nada más esto como comentario final para que casi podemos asegurar que en nuestras reglamentaciones uniformes habrá esa transición para poder aplicar y seguir aplicando los que tengan certificados del TEMEC, Telecán todavía vigentes aún después del 1 de julio. Pero repito, eso está en el capítulo 34 del TEMEC y había que ver en qué sentido lo publican nuestras autoridades. Concluyo. No se te escucha, José Luis. Gracias, Lisbeth. Simplemente agradecer tanto a ti como al licenciado Héctor Troncoso la participación y el detalle con el que han resuelto también las preguntas que ha tenido nuestra audiencia, e igualmente pues, la precisión de sus comentarios respecto a esta certificación de origen. Sin duda alguna podrán surgir más dudas, las cuales nos vamos a permitir ir compartiendo a lo largo de este camino y en lo que comenzamos esta implementación de la certificación de origen. Y bueno, sin antes de finalizar, quiero también ceder el uso del micrófono a nuestro presidente de COMCE Veracruz, el licenciado Gerardo Cárdenas, para que nos brinde un mensaje de cierre y con ello concluir la participación de todos en este webinar. Agradeciendo como siempre a todos los participantes, empresarios, emprendedores, académicos y estudiantes que el día de hoy se reúnen con nosotros, así como nuestros aliados estratégicos. Adelante, licenciado Cárdenas. Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que fue muy nutritivo, fue una excelente exposición. Me parece que queda demostrado que el COMCE está allegándose de gente talentosa como la familia Troncoso. Yo tuve oportunidad de convivir en amistad y en gestiones de alto nivel en temas aduaneros con Lisbeth, cuando era responsable de los temas justamente aduaneros en Tenaris Tamsa, y después tomó la decisión de asociarse con su papá
llevándose un bagaje de experiencia internacional y todo un cúmulo de formación profesional que hoy hemos comprobado. Y hago todo este preámbulo para comentarles que el COMCE, dentro de su proceso de estructuración hacia el futuro, con los tratados como el TIMEC, el Telecuem, etcétera, etcétera, está buscando firmar acuerdos con despachos de alto nivel para asesorías, para resolver temas puntuales, para cuestiones de capacitación como lo que hoy experimentamos. Y me da mucho gusto cerrar el evento agradeciendo que nos han firmado hemos firmado el convenio con los Troncoso para que sean plataforma para el COMCE hacia estos grandes retos que hoy más que nunca tenemos. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias.